Hoy vamos a meternos de lleno en la colección de cuentos panameños Sombras de esta Tierra, de Demetrio Viveros Hamilton. Juntos, vamos a escarbar en las historias de una nación para descubrir esas verdades que, muchas veces, están justo ahí, bajo la superficie. Y es que el título, Sombras de esta Tierra, ya nos dice mucho, ¿no? Nos habla de misterio, y la verdad es que le queda perfecto, porque estos relatos no se tratan de lo que está a plena luz del día, sino de las sombras, esos rincones ocultos de la historia, las complejidades del alma humana y los susurros de lo que no se ve. Bueno, nuestra primera parada es un tema que es, diría yo, el corazón del libro, la idea de que la historia no es algo del pasado que simplemente recordamos. No, para nada. En estos cuentos es una fuerza bien activa que nos encadena y le da forma al presente de maneras que a veces ni nos imaginamos. Y todo empieza aquí, en 1549, con el cuento Quipo. Nos encontramos con un hombre africano esclavizado, arrancado de su tierra, separado de su hijo, y su única obsesión es escapar. Sus cadenas son de hierro, claro, pero el sueño de la libertad es lo primero que piensa al despertar y lo último antes de dormir. Y en medio de la noche, en el silencio, hay un susurro que lo dice todo. Agadya, Agadya. Es el nombre de su hijo. Un murmullo que contiene todo el trauma personal, todo el dolor que se esconde detrás de la gran y a veces fría narrativa de la esclavitud. Miren, esta línea de tiempo lo ilustra a la perfección. Vean cómo ese dolor de 1549 no se queda ahí. Resuena, viaja a través de los siglos, y lo volvemos a sentir en el caos social de la invasión de 1989 en el cuento Saqueo, y de nuevo en la profunda soledad de un exiliado que vuelve a casa en El Regreso. Entonces, ¿cuál es la conexión? Que las cadenas físicas de Quipo se transforman. Para el narrador de Saqueo, son las cadenas de ver a su sociedad desmoronarse moralmente. Para el exiliado, son las cadenas de la memoria, del destierro. El pasado, de una forma u otra, nunca deja de aprisionar. Ok, dejemos por un momento la historia y entremos en otro terreno, el mundo de lo sobrenatural. Porque Viveros Hamilton parece decirnos que hay verdades que no están en los libros. Para encontrarlas, se sumerge en el realismo mágico y también en el folclore más oscuro. A ver, pensemos en el cuento El Camino del Ñeque. La historia es simple al principio. Un niño se pierde en el bosque y decide seguir a un pequeño animalito, un ñeque. Lo que empieza como algo totalmente normal, poco a poco se va transformando en algo más, borrando esa línea que separa lo real de lo fantástico. Y este es el momento exacto del cambio. El niño encuentra un manantial, uno bastante misterioso, y bebe. Pero el segundo sorbo no solo le quita la sed, le cambia la vida para siempre. Altera su percepción del tiempo, de la realidad. De repente ve el mundo con una claridad que, al final, irónicamente, lo termina aislando de los demás. Pero ojo, no todo lo sobrenatural es una maravilla. Ahora damos un giro de 180 grados con El beso que me prometiste. Este cuento nos mete de cabeza en el terror popular. Es la historia de Marcos y su obsesión por Violeta, una chica que no le hace caso, termina en una tragedia que, bueno, desata una maldición espeluznante. Me debes un beso. Imaginen escuchar eso una y otra vez. Es la frase que atormenta a Violeta. Después de que su rechazo tan cruel lleva a Marcos al suicidio, su fantasma regresa para cobrar esa deuda pendiente y la arrastra poco a poco a la locura. Si ponemos estas dos historias una al lado de la otra, vemos las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, lo sobrenatural como una maravilla que te transforma, y por el otro, como un terror que nace del folclore y que te puede destruir. El autor es un maestro en mostrar ambos lados. Bien, ya vimos la historia, ya vimos el mito. Ahora vamos a llevar la mirada hacia adentro, porque al final, estos cuentos son exámenes súper profundos de las batallas internas, de las crisis morales que vive cada personaje en su propio laberinto personal. Esta tabla lo resume bastante bien. Tenemos al narrador de Saqueo que está atrapado entre el caos que lo rodea y su propia conciencia. Luego a Violeta, que pasa de la indiferencia total a tener que pagar una deuda sobrenatural. Y por último, al exiliado, que tiene que luchar entre el hogar que recuerda y la fría realidad que encuentra. Analicemos un poco más Saqueo. El narrador ve a toda la ciudad sumida en el saqueo y siente un profundo asco. Se siente moralmente superior. Pero ¿qué pasa? Ese castillo de moral se le viene abajo cuando su propia esposa llega a casa con cosas robadas. Y ahí es cuando se da cuenta de la terrible verdad. Él es otro más del montón. La crisis moral ya no está fuera, está dentro de su casa.
Y esa misma sensación de conflicto interno la vemos en El Regreso, pero de otra manera. Después de 17 años fuera, un exiliado político por fin vuelve a casa. Pero en lugar de un regreso feliz se encuentra con un interrogatorio y peor aún, con la sensación de ser un completo extraño. Se da cuenta de que el hogar que tanto anhelaba quizás ya no existe. Bueno, entonces, ¿cómo unimos todas estas piezas? Hemos hablado de historia, de folclore, de crisis internas. Parecen temas separados, pero no lo son. Vamos a ver cómo, al juntarlos, se empieza a tejer la identidad tan compleja de una nación. Aquí los tenemos, los 3 grandes hilos que conectan toda la colección. Primero, el peso de la historia, que es imposible de sacudirse. Segundo, el poder misterioso del folclore y lo sobrenatural. Y tercero, las luchas que cada persona libra por dentro. Es la mezcla de estas 3 cosas lo que le da cohesión a todo el libro. Al final del día, Sombras de esta Tierra es mucho más que una simple colección de cuentos. Es un mosaico, un retrato de una identidad, tanto personal como nacional, que se construye a partir de sus propias sombras, su historia, su magia y su profunda y a veces muy conflictiva humanidad. Toda tierra tiene sus sombras. Estas son algunas de las que habitan en Panamá. Y la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué historias, qué fantasmas habitan en las nuestras?